Es muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia de Elías, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Elías, un profeta marcado por el coraje y el fervor divino, surgió en un periodo turbulento de la historia de Israel. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. En la escena política y espiritual estaba el rey Acab, cuyas decisiones no solo desafiaron el orden establecido, sino que hundieron al pueblo en la corrupción moral y espiritual. Acab, influenciado por su esposa, la reina Jezabel, ferviente partidaria del dios Baal, promovió una era de idolatría sin precedentes en Israel. Baal, considerado el dios de la fertilidad y la lluvia, era adorado con la esperanza de que su benevolencia garantizara tierras fértiles y cosechas abundantes. El culto a Baal involucraba rituales y festivales que contradecían los mandamientos y la fe en el Dios de Israel, tal como estaba establecido en el pacto entre Dios y el pueblo israelita. Este pacto no era solo un acuerdo religioso, sino una forma de vida que exigía justicia, misericordia y humildad ante Dios. Elías, al darse cuenta de la degradación moral y el alejamiento de las tradiciones que sustentaban la identidad y la integridad de su pueblo, no podía permanecer inerte. Impulsado por una convicción inquebrantable y una misión divina, se posicionó como un oponente formidable contra el liderazgo de Acab y Jezabel. Su misión era clara: enfrentar al rey y a la reina, denunciar la idolatría y restaurar el culto al Dios verdadero, reafirmando la alianza que habían sido despreciadas. El coraje de Elías no se expresó solo en palabras, estuvo acompañado de actos proféticos poderosos y simbólicos que buscaban revivir la fe del pueblo en su Dios. Cada desafío lanzado a los líderes corruptos no fue solo una crítica política, era un llamado a regresar a la justicia y la reverencia debida al Dios de sus antepasados. Este viaje no fue fácil, ya que enfrentarse a un rey y una reina, con el poder e influencia que poseían, era peligroso. Elías, sin embargo, no estaba solo en su misión. Su fuerza provenía de su fe inquebrantable y de la certeza de que, por poderosos que pudieran parecer sus adversarios, la verdadera soberanía residía en Dios. Estaba decidido a recordarle a Israel la presencia constante y poderosa de Dios, incluso cuando libraba una batalla contra fuerzas que parecían insuperables. En el corazón de la crisis espiritual en Israel bajo Acab, Dios decidió intervenir de una manera dramática e instructiva, impuso una severa sequía en la tierra. No se trataba de una mera anomalía climática, fue una manifestación física de una profunda verdad espiritual. La sequía simbolizaba la aridez espiritual que se había extendido por Israel debido al culto a Baal promovido por Acab y Jezabel. Así como la tierra se volvió seca, infértil y agrietada bajo el sol abrasador, así quedó el corazón del pueblo, vacío y endurecido por la idolatría y el alejamiento de los caminos de Dios. La sequía sirvió de espejo, reflejo palpable de la condición espiritual del pueblo. Dios, a través de este signo natural, buscó llamar la atención de Israel sobre las consecuencias de sus elecciones espirituales. La ausencia de lluvia no solo afectó la agricultura y el sustento diario, sino que también desafió la creencia popular de que Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, podía controlar tales elementos de la naturaleza. En este contexto, la sequía fue a la vez una lección y un desafío divino. A través de esta severidad, Dios no solo demostró su supremacía sobre Baal, sino que también reforzó un llamado al arrepentimiento. Fue una invitación para que el pueblo de Israel reflexionara sobre sus acciones, reconociera sus defectos y regresara a la adoración verdadera. La sequía fue una herramienta de purificación, destinada a despertar a Israel de su letargo espiritual y guiarlo de regreso a la realidad de un Dios que no solo exige fidelidad, sino que también se preocupa y provee por quienes siguen sus caminos. En respuesta a la sequía,
Cada gota de lluvia que faltaba se convirtió en un recordatorio de la presencia y el poder de Dios, en contraste directo con la impotencia de Baal. Este periodo de adversidad no fue solo un castigo, fue un acto de misericordia divina, un estridente llamado al pueblo a abandonar prácticas que lo conducían a la destrucción espiritual y material. A través del sufrimiento temporal causado por la sequía, Dios buscó restaurar la salud espiritual y la vitalidad de una nación que se había desviado profundamente de sus ideales fundacionales. Elías, el profeta del fuego y la palabra, conocido por su fe inquebrantable y sus impactantes milagros, enfrentó un momento de extrema vulnerabilidad que revela la complejidad de su humanidad. Después de demostrar la supremacía del Dios de Israel en el Monte Carmelo, donde desafió y derrotó a los profetas de Baal, la reacción no fue la revitalización espiritual de Israel que había esperado. En cambio, la reina Jezabel intensificó su persecución contra él, amenazando con quitarle la vida. Este desarrollo llevó a Elías al límite de su fuerza emocional y espiritual. Sintiéndose aislado, perseguido y desanimado, Elías huyó al desierto. No solo huyó en busca de seguridad, sino también por un profundo sentimiento de desilusión y fracaso. La magnitud de su misión, combinada con la presión y el miedo, lo abrumaron hasta el punto de sentirse completamente desolado. En un gesto de desesperación, se sentó bajo una retama, un pequeño arbusto del desierto, símbolo de su soledad e impotencia. En este momento de extrema vulnerabilidad, Elías llegó al punto de cuestionar el valor de su propia vida. Clamó a Dios, pidiéndole que le quitara la vida, diciendo: «Basta, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Estas palabras no fueron solo un lamento, eran el eco de un alma exhausta que sentía haber fracasado en su misión divina, una expresión cruda de humanidad que muchos evitan mostrar. Este episodio de la vida de Elías resalta la realidad del agotamiento emocional y espiritual, incluso entre aquellos que parecen más fuertes o más devotos. Elías, un profeta que había demostrado poderes casi sobrehumanos, ahora revelaba una fragilidad profundamente humana. Su súplica al morir es una ventana al dolor que incluso los líderes espirituales pueden enfrentar, un recordatorio de que la fe no inmuniza contra el sufrimiento emocional o la depresión. La respuesta de Dios a Elías en este momento también es significativa. En lugar de reprenderlo por su debilidad o desesperación, Dios se acercó con compasión y provisión. Envió un ángel para tocar a Elías y proporcionarle comida y agua, atendiendo sus necesidades físicas antes de atender las espirituales. Este gesto divino no solo revitalizó físicamente a Elías, sino que también le recordó que Dios se preocupa por sus siervos, incluso cuando sienten que no pueden continuar. Esta parte de la vida de Elías nos enseña sobre la importancia de reconocer nuestras limitaciones humanas y la necesidad del cuidado divino y humano en tiempos de crisis. Muestra que incluso los más fuertes pueden tener momentos de debilidad y que, en esos momentos, la respuesta no debe ser el juicio, sino el apoyo y la comprensión. En el colmo de la desesperación de Elías, momento que fácilmente podría haber marcado el final de su ministerio, Dios intervino con misericordia y providencia. Al no abandonar a su siervo en un momento de necesidad, Dios manifestó su cuidado de maneras tangibles y profundamente significativas. Primero, Elías, exhausto y desolado bajo la retama, se quedó dormido. Mientras dormía, un toque sutil pero vigorizante lo despertó. Era un ángel, no con grandes anuncios ni demostraciones de poder, sino con una dulzura casi maternal. El ángel le trajo comida, pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua fresca, provisiones sencillas pero imprescindibles para su supervivencia física. Esta comida no era común, llevaba consigo la fuerza y la nutrición necesarias para sostener a Elías en un viaje que estaba lejos de terminar. Elías se alimentó, pero su cuerpo y espíritu necesitaron más que una comida para recuperar las fuerzas perdidas. Entonces, por segunda vez, el ángel lo tocó y lo animó a comer nuevamente. «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti», dijo el ángel. Este gesto de cuidado divino no fue solo una satisfacción de las necesidades físicas de Elías, también era un símbolo del apoyo continuo que Dios ofrecía a su siervo.
Con esta segunda comida, Elías obtuvo las fuerzas necesarias para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el lugar sagrado de encuentro con Dios. Además de la provisión física, el cuidado de Dios por Elías se manifestó en guía espiritual. Al llegar al monte Horeb, Dios no se apareció a Elías en un gran espectáculo, terremoto, viento fuerte o fuego, sino en un suave susurro. Este encuentro íntimo sirvió para reorientar a Elías, recordándole que la presencia divina no solo se encuentra en los acontecimientos grandes y dramáticos, sino también en los momentos silenciosos y personales de comunicación con lo divino. Este episodio de la vida de Elías revela la profundidad de la relación que Dios desea con sus siervos. No solo satisface las necesidades inmediatas, sino que también prepara y fortalece a sus seguidores para desafíos futuros. Más que eso, Él se revela de maneras que son tanto personales como transformadoras, asegurando que incluso en el desierto más duro, tanto literal como espiritual, no estemos solos. Dios está presente, restaurando, fortaleciendo y guiando cada paso del camino. Los cuervos, a menudo asociados con imágenes de mala suerte o impureza en las culturas antiguas, desempeñaron un papel sorprendente y vital en la historia de Elías. Estas aves, que según las tradiciones israelitas no eran consideradas puras, se convirtieron en instrumentos de la divina providencia en un momento de extrema necesidad. La elección de Dios de cuervos para alimentar a Elías en el desierto no solo fue práctica sino profundamente simbólica, desafió las nociones convencionales y reforzó una valiosa lección sobre la dependencia y la fe. Cuando Elías se refugió en el arroyo Kerit, enfrentando la amenaza de muerte y la soledad del exilio, su supervivencia parecía incierta. Fue entonces cuando Dios envió los cuervos, que traían pan y carne tanto por la mañana como por la tarde. Este acto puede parecer simple a primera vista, pero tiene un peso teológico significativo. Al utilizar cuervos, criaturas a menudo marginadas y vistas con desdén, Dios estaba mostrando que no está limitado por las normas humanas. Puede operar fuera de las expectativas y convenciones para cumplir sus propósitos. Esta elección divina también sirve para ilustrar una verdad mayor acerca de la providencia de Dios. No está restringido por métodos convencionales ni por nuestras concepciones de pureza e impureza. Dios es soberano sobre toda la creación y puede usar cualquier parte de ella para sustentar a sus hijos. Además, el hecho de que los cuervos traigan comida diariamente subraya la idea del sustento continuo de Dios. Así como los israelitas en el desierto recibían maná cada día, Elías recibió su porción diaria de alimento, enseñándole a él, y a nosotros, a confiar en la provisión constante de Dios, día tras día. Este episodio refuerza la noción de que debemos depender de Dios para nuestras necesidades diarias y no preocuparnos excesivamente por el mañana. El mensaje que transmiten los cuervos es claro: incluso en las circunstancias más desfavorables, la fidelidad de Dios permanece firme. Él provee, protege y preserva, utilizando medios que a menudo pueden sorprender o incluso confundir, pero que siempre sirven para demostrar su amor y poder. Así pues, la historia de los cuervos no es solo una historia de supervivencia milagrosa, es una enseñanza sobre la capacidad ilimitada de Dios para cuidar de los suyos en todas las circunstancias. Es un recordatorio de que en Dios encontramos un refugio seguro y un proveedor constante, que nos llama a depositar nuestra total confianza en Él, independientemente de cómo pueda llegar la ayuda. El camino de Elías, marcado por desafíos e intervenciones divinas, ilustra perfectamente la noción de que la mano de Dios a menudo se esconde detrás de las cortinas de lo que parecen ser acontecimientos aleatorios en la vida. Cada paso del viaje de Elías fue meticulosamente orquestado, desde su retiro solitario en el arroyo Kerit hasta su encuentro providencial con la viuda en Serepte. Estas fases, aunque aparentemente desconectadas, conforman un tapiz divinamente planeado, que demuestra cómo Dios prepara y utiliza las circunstancias para moldear los destinos de acuerdo con su voluntad soberana. Inicialmente, Elías fue enviado al arroyo Kerit. Este periodo de aislamiento no fue un simple momento de reclusión, sino una preparación estratégica. Allí, lejos de distracciones y amenazas externas, Elías dependió completamente de Dios para su sustento, lo que solidificó su fe y dependencia. La enseñanza aquí es profunda.
A veces Dios nos saca del ámbito público para pasar una temporada de crecimiento personal y espiritual en privado, donde las lecciones aprendidas son cruciales para los desafíos futuros. Después de que el arroyo se secó, un potente símbolo de que ninguna fase de la vida es permanente y que los cambios traen nuevas misiones, Elías fue dirigido a Serepte, una ciudad fenicia. La transición de Israel a territorio extranjero no fue un accidente, fue una demostración del poder de Dios para trascender fronteras y prejuicios. En Serepte, Elías encontró a una viuda, una mujer marginada de la sociedad, que afrontaba su propia crisis de supervivencia a causa del hambre. La interacción entre Elías y la viuda sirve como una poderosa lección sobre la provisión mutua y el propósito compartido que puede surgir en medio de circunstancias difíciles. A través de esta viuda, Dios no solo demostró su fidelidad al apoyar a Elías, sino que también bendijo a la viuda y a su hijo con un milagro de multiplicación de alimentos y, más tarde, la resurrección de su hijo. Estos milagros, que ocurrieron fuera de las fronteras tradicionales de Israel, resaltan cómo Dios es activo y accesible a todos, independientemente de su origen o estatus. Por lo tanto, el itinerario de Elías revela que Dios está constantemente obrando, guiándonos a través de una serie de eventos preparatorios que, aunque en este momento puedan parecer inconexos o incluso adversos, están diseñados para equiparnos para lo que está por venir. Este plan continuo de Dios no se trata solo de una dirección inmediata, sino de prepararnos para el futuro y revelar gradualmente su mayor propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, la historia de Elías nos anima a confiar en la soberanía de Dios y la precisión de su planificación, incluso cuando el camino por delante parece incierto. La trayectoria de Elías, llena de desafíos y victorias, no es solo un relato de acontecimientos antiguos, sino un legado de lecciones eternas sobre la fe, el coraje y la dependencia divina. Al reflexionar sobre la vida de este extraordinario profeta, vemos cómo ejemplifica la confianza absoluta en la provisión de Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen ser diferentes. Primero, la historia de Elías es un testimonio del poder de la verdadera fe. En tiempos de gran crisis, como la sequía extrema que asoló a Israel, Elías confió en que Dios proveería para él y para quienes lo rodeaban. Esta fe quedó espectacularmente demostrada cuando, guiado por Dios, fue sostenido por cuervos y luego encontró refugio y provisión en el hogar de la viuda de Serepte. La lección aquí es clara: la fe en Dios trasciende las expectativas humanas y las limitaciones de la naturaleza, abriendo el camino a milagros y provisiones inesperadas. Además, el Aille enseña sobre la importancia de permanecer firme en las convicciones. En una época en la que el culto a Baal se había convertido en la norma, Elías desafió valientemente al rey Acab y enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Su desafío no fue solo un acto de devoción religiosa, sino una postura audaz contra la corrupción y la injusticia. Este episodio nos muestra que defender la verdad y la justicia puede requerir enfrentar poderosas fuerzas de oposición, pero la recompensa es la reivindicación de la fe y los principios divinos. La soledad fue otro aspecto importante de la vida de Elijah. Aunque fue un profeta poderoso, experimentó momentos de gran aislamiento y desesperación. Sin embargo, estos momentos de soledad fueron también periodos de profunda comunicación y crecimiento espiritual con Dios. La vida de Elijah resalta que, incluso en nuestros momentos más solitarios, no estamos realmente solos. Dios está presente, ofreciendo fuerza, consuelo y dirección. Por lo tanto, el legado de Elías es un poderoso recordatorio de que nuestro camino de fe puede estar marcado por desafíos y adversidades, pero la confianza continua en Dios nos guía a través de las tormentas. Elías nos anima a mirar más allá de las dificultades inmediatas y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter y preparándonos para los propósitos que Él ha establecido para nosotros. Así, la historia de Elías no es solo una narración sobre acontecimientos sobrenaturales, sino una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir una vida de fe auténtica, perseverando contra la adversidad y permaneciendo fieles a sus convicciones, independientemente de las presiones externas. Nos enseña que, con Dios, incluso los desafíos más formidables pueden transformarse en victorias espirituales y lecciones de vida eterna.